Cuando abrí esa carta, me temblaban las manos, no por la edad, me temblaban porque reconocí su letra. Después de 52 años, seguía siendo la misma. Había pensado en él cada día, y siempre me dije que era una tontería, que la vida sigue, que ya está. Pero la vida no siguió del todo. Una parte de mí se quedó en aquel andén, en la estación de Santa Justa, una tarde de noviembre de 1972. Carmen Villanueva nació en 1946, en el barrio de Triana, Sevilla. Cuarta hija de 7, hija de un estibador del puerto y de una mujer que planchaba ropa ajena para que los 7 llegaran a fin de mes. Sevilla, en los años 50, no era la ciudad que conocemos hoy. Era hambre contenida, orgullo a flor de piel y una fe en el futuro que nadie te había prometido, pero todos guardaban. Carmen era lista, de esas listas que entonces no tenían a dónde ir. Terminó la escuela a los 14 y entró a trabajar en una fábrica de aceitunas del otro lado del río. No había otra opción, pero Carmen no se quejaba. Tenía 16 años y acababa de conocer a Antonio. Antonio Morales, 20 años, hijo de un albañil de 2 hermanas, manos grandes, risa fácil y una manera de mirarla que Carmen nunca había visto en nadie. Se conocieron en una verbena de barrio. Agosto de 1964. Carmen tenía 18 años. Antonio, 22. Él le pidió bailar. Ella dijo que sí, sin mirarlo, como mandaba la costumbre. Pero cuando por fin lo miró, ya era tarde para hacérsela difícil. Durante 2 años se vieron todos los domingos, 1 hora en la plaza, a veces 2 si los padres no miraban. Antonio le traía naranjas, siempre naranjas, porque no tenía dinero para flores y ella le había dicho una vez que le gustaban más. En 1966, Antonio le propuso matrimonio. No de rodillas, eso no se estilaba. Se lo dijo una tarde, andando, mirando al río. Carmen, ¿tú te casarías conmigo si yo consigo un trabajo de verdad? Y Carmen, sin pensarlo, depende de cuánto tardes. Se rieron los dos, pero era en serio. Los dos lo sabían. Antonio encontró trabajo, en una constructora. Poco dinero, muchas horas, pero trabajo al fin. Empezaron a planear la boda. Una cosa sencilla, la iglesia del barrio, un arroz con pollo en casa de los padres de ella y una luna de miel en Cádiz si llegaba el dinero. Iban a ser felices. Estaban seguros de eso. En 1967, el padre de Antonio perdió el trabajo. Una lesión en la obra, la espalda, de esas que entonces no tenían solución ni indemnización. La familia entera se quedó sin ingresos de un día para otro. Antonio tomó la única decisión que podía tomar. Francia. Como tantos miles de españoles en aquellos años, cruzó los Pirineos con una maleta de cartón, 50 pesetas y la dirección de un primo que trabajaba en una fábrica de Burdeos. «Voy 1 año», le dijo a Carmen. «Junto dinero, vuelvo, nos casamos». Carmen lo creyó. Tenía que creerlo.
Las cartas llegaban cada 2 semanas. Primero. Luego, cada mes. Antonio trabajaba 12 horas al día en una cadena de montaje. No hablaba francés. Dormía en una habitación con otros 4 españoles. Ahorraba cada franco. Y escribía. Siempre escribía. Pero los padres de Carmen habían decidido otra cosa. El padre llevaba tiempo hablando con la familia de un vecino, un hombre mayor, viudo, con un pequeño negocio de ferretería, estable, serio, sin deudas. Antonio está en Francia, le dijo el padre. ¿Y si no vuelve? ¿Y si se queda allí con otra? Eso pasa, Carmen. Eso pasa. Carmen no quiso escuchar, pero tenía 22 años y vivía en la casa de sus padres. En 1968, eso lo era todo. Un domingo de octubre de 1968, el padre de Carmen fue a la oficina de correos antes de que ella se despertara. Habló con el funcionario. Dio una dirección falsa. Las cartas de Antonio dejaron de llegar. Carmen esperó. 1 semana. 1 mes. 3 meses. Pensó que algo le había pasado. Pensó que la había olvidado. Pensó 1000 cosas. Nunca pensó en su padre. En 1969, Carmen se casó con Rodrigo, el ferretero. No lo amaba, pero aprendió a respetarlo, y eso, con el tiempo, se parece bastante al cariño. Tuvieron 2 hijos, una niña, Lucía, un niño, Manuel. Carmen fue buena madre, de esas que lo dan todo y no piden nada. Rodrigo murió en 1998. Un infarto. Rápido. Sin sufrimiento, decían los médicos. Como si eso fuera un consuelo. Carmen se quedó sola con 62 años y una vida que había sido buena, pero que siempre tuvo una habitación cerrada con llave. Nunca habló de Antonio con nadie, ni con sus hijos, ni con sus amigas. Era su cosa, solo suya. Pero pensaba en él. Le pedía perdón en silencio por haberse rendido, aunque nunca supo que en realidad no había tenido elección. Fue su hija Lucía quien años después encontró una caja de cartón debajo de la abuela paterna Lucía. Dentro había cartas, muchas cartas, dirigidas a Carmen, nunca entregadas. Firmadas por Antonio Morales, Burdeos, Francia, 1967, 1968, 1969. Lucía las leyó. Las llevó a su madre. Carmen tardó 3 días en poder abrirlas. Las cartas eran exactamente lo que Carmen había imaginado en sus peores noches. Antonio la quería. Antonio había ahorrado. Antonio había preguntado en el barrio. Había escrito a su madre. Había intentado todo. Hasta que también él pensó que Carmen había elegido a otro. Y en 1972, Antonio volvió a España. No a Sevilla, a Madrid. Con el corazón partido y ganas de empezar lo más lejos posible de los recuerdos. Lucía era de otra generación. Una en la que si quieres saber algo, lo buscas. Encontró a Antonio en Facebook. 76 años. Viudo desde hacía 4. 2 hijos en Madrid. Una foto de perfil con el mar de fondo.
Le escribió sin decírselo a su madre. Solo le contó lo de las cartas. Solo eso. Antonio tardó 2 días en responder. Cuando lo hizo, solo escribió 4 palabras. ¿Cómo está Carmen? Lucía organizó todo. Un domingo de marzo de 2023. Un café en el centro de Sevilla. Una mesa cerca de la ventana. Carmen llegó primero. Eligió el sitio. Pidió un té que no llegó a beber. Cuando Antonio entró por la puerta, Carmen dice que supo que era él antes de verle la cara. Por cómo andaba, todavía igual. No se abrazaron enseguida. Se miraron. Un momento largo, de esos que no se miden en segundos. Luego Antonio se sentó, puso sus manos sobre las de ella y le dijo: «Yo nunca me fui, Carmen. Nunca me fui». Hoy, Carmen y Antonio quedan todos los jueves. A veces en el mismo café, a veces en el parque, a veces simplemente se llaman por teléfono y hablan durante horas de cosas que llevan 50 años sin poder contarle a nadie. ¿Son felices? Carmen lo piensa antes de responder. Felices es una palabra grande. Somos 2 viejos con mucha vida a las espaldas, con hijos, con nietos, con pérdidas que ya no tienen remedio. Pero cuando estoy con él, me siento como tenía 18 años. Y con 78, eso no tiene precio. ¿Conoces una historia como esta? Cuéntanosla en los comentarios. Puede que sea la próxima en este canal.